Pensamiento del día, viernes 31 de octubre. Ponerse al servicio del prójimo. Jesús ha resumido todos los mandamientos en amar a Dios y al prójimo, en el que ver y amarlo a Él mismo. El amor no es mero sentimentalismo, sino que se traduce en vida concreta, en el servicio a los hermanos, especialmente a los que tenemos al lado, empezando por las pequeñas cosas, por los servicios más humildes. Cuando se ama a alguien, se está realmente en él con el amor. Ya no se vive en uno, se está desapegado de sí, fuera de sí. Y por este amor se abre paso en nosotros su luz, la luz de Jesús, según su promesa. A quien me ama, me manifestaré. El amor es fuente de luz. Amando se comprende más a Dios, que es amor. Y esto hace que amemos aún más y profundicemos la relación con el prójimo. Esta luz, este conocimiento amoroso de Dios, es por tanto el sello, la prueba del verdadero amor. Es una luz cálida que nos estimula a caminar por la senda de la vida de una manera cada vez más segura y eficaz. Aunque las sombras de la existencia nos hagan incierto el camino, este pensamiento nos recuerda que la luz se enciende con el amor y que basta un gesto concreto de amor, por pequeño que sea, una oración, una sonrisa, una palabra, para darnos ese impulso que nos permite seguir. Chiara Lubich.